Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las transmisiones en vivo del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar sobre grafología. Nos vamos a meter a un tema un poquito más escabroso. Déjenme, déjenme ver nada más que estamos bien en la transmisión. Listo. Nos vamos a meter a un tema un poquito más escabroso que tiene que ver con las tendencias antisociales, que tiene que ver justo con un poco como aprovechando esta sensación del día de hoy entre Halloween y el Día de Muertos que estamos por celebrar, y pues el permiso que nos da esto de hablar pues de las partes más oscuras de la psicología humana, de la conducta humana. Hoy nos vamos a meter justamente a ese tema. Muchas gracias por conectarse. Recuerden que pueden dejar sus comentarios. Estoy nada más acá al pendiente de la transmisión, pero parece que estamos bien, ¿verdad? Si ya están por ahí conectados, conectadas, me daría mucho gusto escucharles, leerles en el saludo del buenos días para saber que efectivamente estamos por aquí todos en orden. Entonces, bueno, les comentaba que el día de hoy vamos a platicar sobre grafología y las tendencias antisociales. ¿A qué nos referimos primero con las tendencias antisociales? Bueno, no forzosamente a la parte criminal, pero sí a cómo encontrar esa latencia, esa persona que puede estar detonando algún tipo de foco rojo, ¿no? Puede ser que no sea totalmente activa esta búsqueda de lesionar o de dañar a las personas o de pelear con las demás personas, pero que sí está empezando a generar un poquito esta sensación de incomodidad, que se vuelve una persona polémica, que se vuelve una persona un poco difícil de tratar, tanto en el área laboral como en el área personal, y muchas veces incluso en la parte de las relaciones personales como pareja, ¿no? Como alguien más cercano, pues se pueden encontrar, se pueden observar con más claridad de pronto estas tendencias. Por aquí ya estamos viendo a Lisbeth, muchas gracias por conectarte, por comentar, ya vimos que está todo ocurriendo de manera normal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar primero algunas aclaraciones importantes en esta área. Recuerden que en general en grafología no hay ningún signo, ningún gesto gráfico que por sí mismo nos pueda hacer toda una aclaración o todo un perfil psicológico o emocional. Siempre hay que ir sumando características para poder llegar a determinar cosas tan importantes o tan fuertes como son estas banderas rojas o como estos focos rojos que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, hay algunos gestos que por sí mismos son bastante pesados, bastante llamativos, y que al momento de empezar a hacer un análisis ya deberían empezar a alertarnos un poquito, ¿no? De empezar a observar si hay otros signos alrededor que podrían ayudarnos a corroborar esta tendencia o estas características que estamos observando. Entonces nos vamos a meter hoy justamente a esos signos que son los más puntuales, los que regularmente son más llamativos, y me importaba señalarles que siempre tenemos que observar estos signos acompañados de otros sistemas gráficos, de otras características, para poder verdaderamente hablar de que tenemos enfrente un foco rojo, una bandera roja, una persona con alguna tendencia antisocial, ¿ok? Vamos con la primera característica, y algo importante que van a ver en estas características que les voy a compartir es que está basada en la teoría o en la escuela de Augusto Wells, que nos decía que todo desequilibrio gráfico está vinculado con algún desequilibrio de la psique, de la personalidad, de la emoción, de la conducta. Entonces vamos a platicar hoy justamente de extremos caligráficos, de extremos en la escritura, que son generalmente los que nos van guiando que algo está sucediendo con esta persona, que lo está empezando a empujar hacia un extremo, que lo está empezando a sacar de su centro, y entonces por eso les decía, es que se empiezan a convertir un poquito más como en un foco de conflicto en muchas ocasiones, dentro de la empresa, dentro de la familia, dentro de las relaciones personales, ¿ok? Empezamos entonces con el primer extremo, que es una escritura, seguramente no les va a sorprender, pero es una escritura con cambios drásticos
de características caligráficas, ¿no? Que se observa inmediatamente, por ejemplo, que está escribiendo con letra script y de repente, vamos a imaginarlo, letra script y un tamaño mediano, y de repente me hace una escritura grande, con mayor presión, muy llamativa, según para señalar alguna palabra importante, pero cuando tú te acercas al texto, cuando tú ves a la hoja, te das cuenta cómo a lo largo del texto están haciendo como esas subidas de tono en la escritura, o esos cambios drásticos en los párrafos, ¿no? Muchas veces estas características las buscamos dentro de un mismo párrafo, no forzosamente en los títulos, ¿no? Porque es un poco más tradicional que los títulos, los subtítulos, los pongamos con otro color, los pongamos con un poquito de tamaño, los subrayemos. Aquí lo que estamos buscando es que estos cambios de tamaño, de dimensión y de modelo caligráfico aparezcan dentro del bloque escritural. Entonces estoy viendo un párrafo y de repente me salta una escritura muy grande, muy presionada, y regresa a un modelo caligráfico pequeñito, o de repente hace como alguna anotación particular donde se ve muy radical ese cambio de la escritura. ¿Por qué son llamativos estas características gráficas y por qué nos van a ayudar a localizar justamente estos focos rojos? Porque de alguna forma nos habla de este combate interno que está sucediendo en la persona que escribe, y entonces justo como de esos campanazos que da en términos de personalidad, ¿no? Que puede estar hablando muy tranquilo contigo, platicando, y de repente se explota y luego, espérate, ¿qué pasó? Ah, no, perdón, es que me asusté, es que me espanté, ¿no? De repente todas estas características de cambios drásticos en el ritmo de la escritura nos habla justo en los cambios drásticos del ritmo de la persona. Y fíjense cómo estas cosas a veces empiezan desde muy pequeño, empiezan con conductas muy sutiles, ¿no? Como el que estás platicando con alguien, o incluso está cada quien trabajando en la oficina, y de repente uno le da el guamazo ahí a la mesa. Entonces, ¿qué pasó? Ah, perdón, no, es que me acordé que se me olvidó el lápiz en casa, ¿no? Entonces, como, pues, todos estábamos tranquilos en silencio, y de repente él tuvo como esa explosión, y parecía que no era por nada, ¿no? O explotó, ay, no, perdón, me distraje, es que aquí se me trabó la computadora. Pero ya esos arranques están representados generalmente con la escritura, y si vamos viéndolos en combinación, justo nos está hablando de esta tendencia de que empieza a subir la energía, y probablemente empieza a haber ya como una ruptura del autocontrol, ¿vale? Por eso es muy importante que empecemos a observar esas características. Para la gente que está en recursos humanos, para la gente que está más inclinada hacia grafología forense, que va hacia grafología criminal y estas áreas, pues estos tips, estas primeras características van a ser esenciales. Empezar a entrenar el ojo para que cada vez sea más fácil localizarlo, porque a veces cuando no tenemos tanta familiaridad con el análisis gráfico, no nos llama tanto la atención, ¿no? Dices, bueno, pues se ve particular, pero no creo que sea una tendencia, un foco rojo o algo que tenga que atender. Entonces, mientras más nos vamos acostumbrando a observar, a analizar textos, estas características gráficas nos saltan más a la vista, y podemos reaccionar con mayor anticipación o con mayor precisión a este tipo de conductas gráficas, ¿no? Que se expresan después en conductas ya físicas. El segundo punto va a ser justamente el extremo, ¿no? Ya empezábamos hablando de una escritura con cambios drásticos en el ritmo escritural, que eran muy grandes, o de repente muy presionadas, o de repente lo inclinaba hacia otra parte y se veía este cambio absoluto en el texto, para regresar después al primer ritmo. La contraparte, que también es un foco rojo, son las escrituras excesivamente estables, al grado ya de la rigidez, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo escrituras que parecen hechas a máquina, o que parecen, de repente lo describe un poquito así Augusto Vélez, como sin alma, ¿no? En el sentido de que parecen automáticas, parece que las hicieron tan bien que no parece que haya sido por un humano, ¿no? Ya automatizadas en máquina. Generalmente aquí tenemos esta combinación de los espacios muy bien cuidados, o sea, los márgenes estrictamente cuidados, los tamaños así perfectos, y un dato importante para que esta escritura sea un foco rojo
es que va a tener mucha presión. Generalmente nos encontramos bastante fuerza en el momento de hacer el acto gráfico, incluso si nosotros observamos o comparamos la escritura con otros textos, vemos que esta escritura, la escritura rígida, se ejecuta con mayor lentitud, ¿no? Tiene un peso general en toda la escritura. Sí está muy bonita, está muy cuidada, pero observamos un poco como esta resistencia que tiene el autor a dejarse llevar, a dejarse ir. Y entonces fíjense cómo empezamos aquí precisamente con la teoría de Bells, ¿no? Que nos dice cualquier extremo es igual de negativo. Si está muy cambiante o muy rígida, si está demasiado estructurada, también podemos llegar a esta tendencia del conflicto, a esta tendencia del foco rojo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos viendo es un yo demasiado autocrítico, un yo demasiado controlado, y por eso les decía que el punto medular aquí es la presión. Si estamos viendo esa presión que empieza a crecer, que se empieza a ver mucha fuerza en la forma en la que realiza su texto, nos está hablando justamente como de esta necesidad de romper con esa tensión, ¿no? Como una ebullición interna que no estamos dejando salir, como la olla de presión cerrada, ¿no? Entonces lo que podemos esperar aquí es una persona muy irritable, una persona muy tensa que quizás se va a comportar de manera muy distinta al desordenado o al cambiante, pero con esta misma tendencia antisocial. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que no va a aguantar a las demás personas, ¿no? Es tanto su orden, tanta su estructura, que muchas veces genera esta conducta un poco como de TOC, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo, de no me muevas eso, no me toques aquí, no, si quieres, a ver, yo te digo dónde te vas a sentar, ahí, por favor no te muevas, y si te mueves tantito, empieza a reaccionar y dice, no, pues es que te dije que la pluma iba 2 centímetros más allá, ¿no? Entonces ya tenemos esta persona que le cuesta trabajo el compartir sus espacios, el compartir su vida, el compartir su energía con alguien más, y vean como ya estas dos primeras escrituras, estos dos primeros extremos, ya delatan una tendencia antisocial, o sea, alguien que le cuesta trabajo vivir en sociedad, y tenemos nosotros que estar ahí alerta. ¿Vale? Tenemos un comentario. Entonces, ¿la escritura bonita es mala? No forzosamente, y primero, como en términos generales, no hay bonita o fea en realidad con la escritura, no se califica o no se debería calificar la cuestión estética en la escritura, porque al final todos son reflejo de la personalidad. Hay personalidades mucho más sueltas, que entonces hacen que su escritura sea más llevadera, sea más ligera, tenga incluso un poquito más de movilidad, y que si la viera nuestra escritura rígida, esta escritura con trastorno obsesivo compulsivo, pues claro que va a decir, no, esa escritura está muy fea porque mira cómo se mueve, mira cómo fluye, ¿no? Pero pues la persona lo vive bien, lo vive armoniosamente. Lo importante en la escritura para poder calificar qué tan positiva o negativa es, más que el contexto estético, porque también hay muchas teorías o muchas bases que dicen, bueno, pues obsérvala, y si se ve fea, o sea, si está desordenada, si está sucia, ya es una persona o ya es un contexto negativo. Y si está bonita, o sea, bonita, que siempre nos referimos a que sea legible, a que esté ordenada, a que sea más curva, ¿no? Entonces, si está bonita, esta sí es una escritura buena. Esa es como una tendencia tradicional del análisis grafológico, pero en realidad lo que tendríamos que ver o que buscar es la correlación de las fuerzas gráficas. O sea, si yo hago mi escritura un poco desordenada, pero le pongo poca presión, o sea, no le pongo tanta fuerza, está bien. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un poquito más desparpajado, que soy un poquito más suelto en la manera en la que hablo con las personas, en la que platico, en la que fluyo en la vida. Pues sí, tal vez no voy a seguir el orden de todos los demás, pero voy encontrando mi camino y lo encuentro de manera equilibrada, de manera alegre, de manera armoniosa. Entonces, pues tal vez mi escritura no es hermosa para los cánones estéticos, pero me funciona a mí, me hace vivir bien y me ayuda a convivir bien con la sociedad. Entonces ahí hay un equilibrio de fuerzas, de mi desorden no tiene tanta presión, pero si le vamos sumando características donde las fuerzas parecen perder el centro, como estas que estamos viendo el día de hoy, como pues si es ordenada, parecería bonita. Es ordenada, pero tiene mucha presión, pero además tiene demasiada estructura, tiene ya rigidez.
no es una escritura que fluye, no es una mano que danza sobre el papel, ¿no? Sino es una mano robótica que hace cada esfuerzo con como una suerte de castigo, ¿no? Tienes que hacerlo de nuevo, tienes que hacerlo de nuevo. Entonces esa obsesión y ese desequilibrio de las fuerzas que parecen estar empujando hacia un mismo lado, pues hace que la conducta vaya perdiendo esa sensación de naturalidad, esa sensación de libertad, esa sensación de humanidad que debería tener la escritura. Entonces es muy buena pregunta y ayuda justo a aclarar esta parte clásica de la escritura bonita o la escritura fea, cuál es mejor, cuál es peor, o si hay un modelo gráfico que todos deberíamos perseguir, y no, en realidad el modelo gráfico es el que nace de ti, y especialmente nace de ti cuando estás equilibrado, cuando estás tranquilo, cuando estás relajado. Ese es el tipo de escritura que deberías perseguir. Por eso hay que hacer el ejercicio con nosotros mismos para después poder entender mejor a las demás personas y después entender mejor a las demás escrituras, y que digas, ah, mira, esto que le pasa acá es una suerte de desequilibrio gráfico, porque hace que su escritura se vuelva más torpe, se vuelva más lenta, se vuelva más tensa, se vuelva más tal. Y entonces, ¿qué le puedo poner? ¿Qué le puedo proponer para buscar ese equilibrio gráfico? Si tiene esto, que mueva otra cuestión para que más o menos las fuerzas escriturales lleguen a un centro, y quiere decir que él como persona, él o ella como persona, vaya encontrando también una forma de navegar mejor sus pasiones, sus impulsos, sus emociones, su psicología, ¿vale? Muy bien, vamos entonces al segundo par, a la segunda combinación. Ya vimos el exceso de cambio de ritmo o un ritmo demasiado estable, que sería un ritmo estancado o automatizado. La siguiente característica es también un tanto clásica, pero siempre vale la pena observar y entenderla como, justo como les decía ahorita, como polos ya extremos o opuestos, como muy marcados, y es esta clásica de el ángulo contra la curva, ¿no? Vamos a empezar por la parte angulosa. Una escritura excesivamente angulosa, pues claro, tal vez nos va a marcar una tendencia al desequilibrio. Y recuerden que el ángulo está muy vinculado con la parte racional, pero también pues con la parte de la energía, con la parte de la actividad física, de la acción. Entonces, un texto que todo se vuelve anguloso nos va a hablar de esta tendencia justamente hacia el conflicto con las demás personas. Me gusta mucho este ejemplo de las letras como si fueran un objeto en la vida real. Si tú tratas de abrazar una estrella de mar que es de picos, ¿no? Pues es más difícil, es más puntiaguda, o abrazar un cactus, ¿no? Que tiene muchas espinas y muchas áreas angulosas, pues sí, seguramente te va a lesionar. Entonces, cuando la escritura se va hacia allá, se excede en ángulos. ¿Y a qué me refiero que se excede en ángulos? Que en trazos donde debería haber curvas, empezamos a ver ángulos. Imagínense, por ejemplo, la letra N, N minúscula, que la vemos como una curvita cóncava, que se hiciera como un triangulito, ¿no? Incluso hay personas, y hay una que me acuerdo mucho de Benjamin Franklin, que su escritura era súper cuadrada, ¿no? La A, en vez de hacer el famoso círculo y trazo vertical, el palote o la base, hacía un rectángulo y luego ya el palote. Entonces dejaba la A y la O, así muchas de sus letras que originalmente eran curvas, él las hacía cuadradas. Entonces ahí es donde estamos viendo ya como una tendencia a exceder en los ángulos, cuando los ángulos aparecen donde no deberían aparecer, y nuevamente le vamos sumando otras características, como por ejemplo que tenga mucha presión, que combinado con estos ángulos sumáramos cualquiera de los otros dos extremos que estábamos viendo anteriormente. O sea, que fuera una escritura angulosa, con mucho ángulo, y además con cambios de ritmo. O sea, hace la escritura pequeña, de repente la hace muy grande, de repente la hace muy inclinada, pero todo con un ángulo excesivo. Entonces ahí ya estamos sumando patrones de conducta de foco rojo o antisociales, que nos deberían estar despertando la atención y decir, ah, mira, aquí hay algo interesante que se debe de observar, que tenemos que apuntar si es que estamos haciendo una selección de personal, o simplemente estamos viendo a la escritura de nuestra próxima ¿cómo se llama? Aliado en negocios, ¿no? Entonces hay que pensarlo un poquito más y observar y escarbarle. Lo mismo pasaría si fuera la angulosa combinada con una escritura muy estructurada o muy estable, muy rígida.
¿no? Porque esta angulosidad entonces se vuelve autoritarismo. Ya vimos que la escritura rígida tiene un poco como esa tendencia de obsesivo compulsivo, y si además le metes ángulo, la forma en la que va a reaccionar cuando rompas su esquema, cuando rompas su estructura, va a ser pues más agresiva, va a ser más evidente, más violenta, no forzosamente en el terreno corporal únicamente, también puede ser más violenta a nivel verbal, ¿no? Entonces un exceso de ángulo siempre va a ser como este parte de este foco rojo, otra vez combinado con otras características, pero sí tenemos que llamar la atención. Es interesante cómo muchas de las escrituras, incluso criminales, que se analizan en grafología forense, se alcanzan a ver prácticamente como dientes, ¿no? O sea, que toda la escritura es tan angulosa que cuando acercas un poquito la hoja, la ves dentada, la ves como, más que dientes, como colmillos, ¿no? Como picos para todas partes. Entonces ahí, bueno, es muy evidente el desequilibrio gráfico, y entonces será muy evidente el desequilibrio emocional que está viviendo la persona y la tendencia antisocial. Le va a costar mucho más trabajo vincularse con las personas, va a ser más evidente que se vuelve polémico, que se vuelve peleonero o peleonera, ¿no? Que le cuesta esa relación con otros. Por acá tenemos a Jocelyn. Cuando se escribe todo un texto con mayúscula es cuando podría haber los ángulos excesivos, o también se pueden notar las curvas. Sí, no forzosamente, voy a hacerlo al revés. Generalmente las mayúsculas son más angulosas que las minúsculas, ¿no? Como por modelo caligráfico, por canon, ¿no? Por canon académico. Pero en realidad hay muchas personas que aún escribiendo todo en mayúsculas, su escritura es muy curva, ¿no? Por ejemplo, quien en vez de hacer la letra E con con estos famosos ángulos, hace primero como si estuviera haciendo una C de casa, una C grande, y ahí le pone el travesaño central, ¿no? El palo del medio. Entonces, pues te queda una E mucho más curva. A la hora de hacer la letra T también, que en vez de que el travesaño, la tilde la haga horizontal, se hace un poquito más curveada. Entonces, no forzosamente las escrituras mayúsculas son todas angulosas o son evidencia de un ángulo desbordado. Siempre hay que observar estas combinaciones. Se puede dar que aún siendo todo en mayúscula se mantengan las curvas sin mayor dificultad. Pero es muy buena pregunta, porque creo que es también yo lo he visto en muchos textos, sobre todo pues en textos de introducción a la grafología, ¿no? Cuando estamos apenas metiéndonos, pues muchos autores se basan en que el modelo caligráfico de las letras mayúsculas es eminentemente o primordialmente anguloso. Entonces muchos dicen, bueno, si la persona escribe en mayúsculas es agresivo y tiene las características del ángulo, porque suponen que el autor está siguiendo los cánones caligráficos, pero en realidad ya sabemos que hay tantas letras como personas hay en el mundo, entonces no es obligatorio. Pero muy buena observación, Jocelyn, para también hacer ese tipo de aclaraciones. Entonces, justo pasando de los ángulos, del exceso de ángulos, nos vamos a la contraparte, que nuevamente a veces parece sorprendente, pero que también puede hablar de conductas antisociales, que es el exceso en curvas, ¿no? Muchas veces pensamos que una escritura más curveada es mejor, porque ya sabemos que la curva tiene que ver con una relación más amable, más dulce, una persona más cariñosa, más fácil de acercarte. Como les decía hace rato, si pensamos en las curvas como objetos en nuestra vida cotidiana, pues la curva es como la almohada, ¿no? Entonces ahí sí la almohada la puedes abrazar, te puedes acercar, a veces no te suelta, no la sueltas en más tiempo del que deberías, ¿no? Y pues hace te da un contacto dulce que se disfruta de alguna forma. Sin embargo, otra vez, cuando la curva es excesiva, cuando empezamos a encontrar curvas donde debería haber ángulos, como un poco como lo que les decía, si la letra E mayúscula debería ser angulosa y la persona entonces ya excede la forma en la que la crea la curva, no solo le pone un pequeño perfil curveado en la parte baja, sino que ya todo parece una letra O con un trazo en medio. Entonces ahí ya estamos perdiendo la capacidad de hacer los ángulos. Es como si la persona estuviera tratando de evadir a toda costa los ángulos y todo lo curvea.
Hay incluso personas que, por ejemplo, la letra MN mayúscula justamente las hacen demasiado redondas, ya no solamente con una pequeña curva, sino que parece que hacen, ¿no? Algo así como dos O's que estuvieron juntas y te dicen, ese es mi M. Ah, caray, yo creí que eran dos O's o dos N's cercanas y no, ese es mi M mayúscula, ¿no? Entonces, ese tipo ya de excesos en la curva son también un foco rojo, son un desequilibrio y lo interesante es entender por qué. Por una parte, justamente Augusto Bells le llama la escritura de, ¿cómo lo ponía? Algo así como la personalidad, se me fue el nombre, pero un poco la idea es la personalidad oculta, ¿no? Es decir, yo estoy usando la curva para esconder la cantidad de ángulos, como la excesiva cantidad de ángulos. Esa es la psicología detrás de esta interpretación del exceso de curva. Es una persona, y yo creo que de repente todos nos hemos encontrado con esa persona, o todos hemos sido esa persona, donde usamos la curva, la amabilidad, de manera un tanto agresiva, o este famosísimo pasivo-agresivo, ¿no? No te preocupes, ¿eh? No, aquí yo estoy encantado de ver qué se te antoja, ¿no? Entonces que estás y que la otra parte se queda como, o sea, ¿lo dijo en serio o se está burlando? O sea, me está reclamando o me está dando las gracias de lo que acaba de suceder. Entonces, esa es justo la personalidad con el exceso de curva, que tiene como, recuerden que la diferencia clásica entre el ángulo y la curva, incluso visualmente, es que el ángulo tiene cambios de dirección drásticos. Entonces tú puedes observar claramente cuando una línea iba hacia un punto y de repente cambió de dirección y eso es lo que crea el ángulo. La curva siempre va haciendo cambios de dirección muy suaves, muy despacios, muy despacios. Entonces a veces no es fácil observar hacia dónde se está proyectando la curva. Entonces eso es lo que sucede con la persona del exceso de curva, que es más difícil de leer, ¿no? Que dices, a ver, cómo esta persona, sí me quiere o no me quiere, esto fue un comentario de broma o ya me está ofendiendo, y entonces el famoso pasivo-agresivo, incluso por ahí en algunos autores leía justo como esta reflexión de decir, bueno, pues yo preferiría estar enfrentado contra un anguloso que contra un curvo, porque el anguloso sabes que le caes mal, sabes que el pleito es contigo y ya te dijo que donde vea ahí se iba a armar el conflicto, ¿no? Entonces ese es el anguloso, es directo, es frontal, es agresivo, es evidente que tiene algo contra ti, pero el ángulo a veces no sabes y justo son estas personas que de repente te sorprenden con algún tipo de reacción o con algún tipo de traición, ¿no? Dices, pero ¿cómo si era la persona que, ay, buenos días, qué gusto, bienvenido, mi vida, ay, chiquitito, no sé qué, y de repente esa persona que tanto te adoraba o exteriormente, justo ahí nos explica esta psicología que dice Augusto Bells, ¿no? Que aparentemente era tan curva, que aparentemente era tan amable, esa es la persona que fue a hablar con el jefe para, oiga, ya, córralo, porque la verdad es que llega tarde y yo me doy cuenta que, ¿no? Entonces como te da ese volteón y ni siquiera te lo verías venir, entonces es más conflictivo. En alguna ocasión también asistiendo a algún congreso de grafología hace unos años, precisamente me llamaba mucho la atención una de las exposiciones que hacían de grafología criminal y específicamente de casos femeninos, de casos de criminales o mujeres homicidas, un poco como mujeres asesinas, ¿no? Y lo que llamaba la atención es que en muchos de los casos la escritura era curva, era muy bonita, era bella justo desde el punto de vista estético, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que el tipo de homicidios, el tipo de crímenes que ellas cometían era mucho más calculado, ¿no? Y era mucho más cuidando la forma. Justo en ese congreso veíamos específicamente casos de las famosas viudas negras, ¿no? Que mataban a los esposos y a las familias en muchas ocasiones para quedarse con la parte económica o para sacar algún tipo de beneficio. Entonces todas ellas, o por lo menos los casos que estudiamos ahí y otros casos que se han estudiado a lo largo de la historia y en la grafología forense, se ven los trazos súper curvos, la escritura muy bonita desde ese punto de vista curvo, ¿no? Muy amable. Y decías, pues, ¿cómo? Si a mí me enseñaron en el manual
clásico de grafología, que las curvas no hacían nada, que las curvas no hacían daño, ¿no? Entonces, cuidado, el exceso de curva nos habla de esta violencia guardada, de esta violencia oculta del exterior, y en muchas ocasiones de una capacidad incluso de aparentar la emoción que no existe, y entonces pues que puede llegar incluso a hacer cosas tan o más violentas que el anguloso, solamente que con mucho más cálculo, con mucha más frialdad, con mucho más cuidado de que no se vean mis intenciones, sino ir caminando despacio, ¿vale? Entonces hay que observar esa parte de los ángulos excesivos y, como les decía, conectarlos con otras características que estén alrededor para ver que efectivamente se trata de un foco rojo. Entonces ya tenemos los ritmos, un ritmo demasiado cambiante o un ritmo demasiado estructurado. Esas son características, son focos rojos en la escritura. El clásico ángulo, exceso de ángulos o exceso de curvas son focos rojos en la escritura. Y cerramos también con unas características que pueden ser un tanto clásicas, pero que a veces se nos olvida a la hora de estar haciendo los análisis grafológicos, que es la dirección de la escritura. Vamos a empezar con la dirección ascendente, cuando los renglones del texto van hacia arriba, y otra vez hablo del exceso. Si es ligeramente hacia arriba, no pasa nada, podemos hablar de optimismo, podemos hablar de vitalidad, de jovialidad, de gusto y de pasión por hacer las cosas. Incluso esto es muy clásico en la firma, ¿no? Como una firma más de emprendedores, regularmente va ligeramente ascendente. Pero cuando ya parece que se excede ese ángulo, si quisiéramos poner un número, que no soy muy fan de ponerlos, pero como a nivel didáctico, sí, ¿a qué nos referimos de que sea demasiado ascendente? Cuando hoy nos estamos acercando a los 60 grados de inclinación, ¿no? Pensando que este fuera el cero y vamos hacia acá. Los 45 ya empieza a ser como un nivel de ascendencia muy marcado, o sea, evidente, ¿no? Y entonces imagínense ya los 60 grados empieza a ser exagerado, ¿no? Demasiado notorio, que la persona casi que parece que volteó la hoja, y en muchas ocasiones así es, voltean la hoja y lo hacen demasiado hacia arriba, y cuando regresan la hoja a su posición normal, neutral, se alcanzan a ver estos renglones diagonales. Entonces, hacia allá nos estaríamos yendo. Hay algunos casos donde se observa esta tendencia. ¿Y por qué nos llama la atención? Una vez más, porque es un desequilibrio, porque es una exageración. Pero si nos vamos a la parte conductual, la parte psicológica, ese exceso de ascendencia ya nos habla justamente de un afán desmedido de conquista, de logro. Algunos, si no me equivoco, es Susana Tesouro, lo llama la escritura trepadora, ¿no? En este sentido, justo como un poco peyorativo, de decir, la persona que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar ese puesto, para alcanzar su sueño, para quedarse con la pareja, para quedarse con quien sea. Entonces ya empezamos a tener otra vez esas connotaciones. Ya pasa del positivo, que era la escritura simplemente ascendente, a este obsesivo, a decir, no es solo que me gustaría subir de trabajo, me gustaría lograr esto, sino que tengo que, es una obsesión para mí ganar y seguir adelante y ser el dueño de todo. Entonces ya empezamos a caer también en estas ideas egomaníacas, ¿no? De la personalidad, y eso es justo lo que lo empieza a hacer un tanto más agresivo, un tanto más peligroso. Esta característica de excesivamente ascendente se puede ver en los textos, en los renglones, pero a veces es más evidente en la firma también. Las firmas que parece que van hacia arriba, y aquí lo que les decía, que giran la hoja y hacen el texto excesivamente ascendente. Ya nos empieza a hablar un poco de estas motivaciones y estas búsquedas de la persona, de no solo alcanzar sus objetivos, sino de sobrepasar a las demás personas con tal de pasar sus objetivos. Entonces hay que tener cuidado, hay que observarlo y nuevamente combinarlo con otras características como las que veníamos viendo. Si además de que es excesivamente ascendente, es excesivamente anguloso y tiene excesivos cambios de ritmo en la escritura, entonces ya hay muchas características que me están diciendo cuidado, o sea, aquí hay algo que se debe de tomar en cuenta, o combinaciones distintas de lo que hemos venido viendo en la sesión de hoy. Por acá
Saludos a Grillo, que por ahí sigue conectando. Muchas gracias por seguir al pendiente. Entonces, ya vimos cómo esta escritura excesivamente ascendente pues nos va a marcar también un descontrol. Algo también importante, acuérdense que el ascendente tiene que ver con el impulso, con la vitalidad, con la motivación, pero cuando se rompe, cuando llega al exceso, ya nos habla de impulsividad, ¿no? De pasionalidad. Entonces también puede ser alguien demasiado arrebatado que cae en este oportunismo excesivo, ¿no? Decir, híjole, es que si lo empujo ahorita, me quedo yo con el premio. Pues ni modo, porque tengo la oportunidad, ¿no? Entonces se tiene como ese impulso excesivo y es más tendiente a aprovechar, entre comillas, esas oportunidades a veces malsanas, ¿no? O esos malos consejos que le puedan dar alrededor. Entonces hay que tener cuidado y hay que observar esas características. Y finalmente, el último extremo, que es justamente la escritura excesivamente descendente, que ahora va la diagonal hacia abajo. De aquí es importante nuevamente sacar un poquito de los mitos de la grafología, porque en los libros clásicos o en los libros básicos, diría yo, los de introducción a la grafología, se habla mucho de la escritura descendente como el síntoma inequívoco de la depresión, ¿no? De ya, si está escribiendo para abajo, es una persona que está pensando en morir, que ya no quiere hacer las cosas, que hay que tener cuidado, que puede pasar alguna otra cuestión, y no siempre, o sea, puede ser una característica vinculada con otros trazos y sobre todo con una observación prolongada del acto gráfico, ¿no? O sea, que yo haya visto su escritura hace 2 meses, hace un mes, hace una semana, que la vea hoy y todavía le dé seguimiento un par de semanas más para poder decir si efectivamente está vinculada con alguna suerte de depresión, pero no está siempre vinculada con eso, y al contrario, en algunas ocasiones como las que vemos el día de hoy, podría estar vinculado con una voluntad férrea de hacer, de lograr. Acuérdense que en la parte baja de la escritura o en el esquema clásico de los simbolismos gráficos, decimos que la parte baja está vinculada con lo terrenal, con lo material, con lo tangible. Entonces, una escritura que va hacia abajo, otra vez que tiene mucha presión, que tiene, por ejemplo, muchos ángulos, o sea, que va sumando características o incluso muchas curvas, como lo que veíamos hace unos minutos, cuando va cayendo con esos excesos, le va dotando de vitalidad, pero va llevando esa vitalidad hacia el lado más oscuro, hacia el foco rojo. ¿Qué nos está diciendo en esta ocasión cuando va hacia abajo y se va combinando con estas características? Que se está enraizando a sus pasiones, a sus instintos, ¿no? A la parte ahora más física, más material. Si veíamos al ascendente que su objetivo era lograr a pesar de todo, vean cómo de alguna forma como que su búsqueda es más de reconocimiento, su búsqueda es más del título, ¿no? De que vean que yo ya soy el rey de todo el mundo, eso dice el ascendente. El descendente está guiado más como por el disfrute, por el tener, y entonces que yo pueda darle rienda suelta y explorar hasta los puntos más oscuros mis pasiones, ¿no? ¿Y qué pasa si hago esto y si me meto a estas cuestiones y si me empiezo a enredar en algún tipo de dificultad, o empiezo a enredar a las demás personas para cuestiones no solo sexuales, pero también materiales, y entonces veo cómo saco dinero por otra parte. Entonces al final vuelve a ser un desequilibrio, y como en este caso va hacia la parte material, hacia la parte física, hacia la parte del impulso, del instinto, puede ser ya también un instinto desbordado, que en algunos casos incluso se ha dado en grafología forense, en criminales de índole sexual, ¿no? En violadores o en personas que tenían como esa impulsividad. Nuevamente hay que poner todo el contexto, incluso ya para ir cerrando el día de hoy. Recuerden que todas estas características que estamos viendo están muy encuadradas en la grafología criminal, en la grafología forense, que tienen otras connotaciones, donde tenemos que empezar a combinar otras características más allá de lo que ya hemos platicado en otras clases,
y de lo que se puede ver en los libros básicos de grafología, ¿no? Aquí es como otro pasito más hacia la especialización y tiene que partir por entender cada vez mejor la psicología criminal, la psicología de este tipo de conductas, tanto de, por ejemplo, de la violación, del homicidio, de las estafas, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada uno de estos tipos de conductas antisociales? Para poder después ya entrar al acto gráfico y decir, ah, ok, esto me hace sentido, que esta característica está combinada con esta, porque sí me habla de una tendencia hacia el robo, sí me habla de una tendencia hacia la estafa, o un poco como lo veíamos viendo hoy, tal vez no llega todavía a la conducta criminal o a la psicología criminal desarrollada al máximo, y simplemente lo que me estoy encontrando son tendencias de dificultad, tendencias antisociales, de esta es una persona que va a ser polémica, esta es una persona que como está guiada por el instinto, por la parte económica, bueno, si yo la voy a involucrar en mi equipo de trabajo, pues tengo que tener cuidado justamente con quizá no dejarle a él o a ella la administración económica, o si se la voy a dejar, tener a alguien más que lo esté monitoreando, porque veo que es una tendencia, que tiene como una punción, un estímulo, una motivación particular hacia esa zona. No quiere decir que es una persona mala, no quiere decir que ya es un criminal, pero si estoy yo localizando la tendencia, sí creo que es mi responsabilidad pues tomar también algún tipo de precaución, observar. A veces no solo es una precaución contra la gente o las personas, sino una precaución contra mí mismo o mí misma. Puede ser que yo estoy analizando mal el texto, entonces volver a analizar, volver a pedir otra muestra gráfica para decir, ah, mira, efectivamente sí sucede esto que yo estaba viendo, o en la primera muestra gráfica la persona venía cansada, venía enojada, era una cuestión más del momento que de su personalidad, y en otras ocasiones pues también, que es algo que nosotros aconsejamos mucho, pues la práctica del análisis compartido, en el sentido de que, bueno, si a mí me toca hacer el análisis, lo hago, lo reviso, y cuando me salen focos rojos, cuando ya son cosas muy delicadas, entonces ahí sí voy, en mi caso, con María de Jesús, con Chuy, y le digo, mira, yo estoy localizando esto, quiero ver si efectivamente lo observas, o, a ver, échale un vistazo a la escritura y dime si algo te salta. Ah, mira, sí, tal, 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 ok, entonces no soy solo yo, efectivamente ya hay algún otro compañero grafólogo que está observando lo mismo, que me puede ayudar a completar, y entonces voy perfeccionando esta observación para tener esta precaución y no decir, híjole, ya vi que tiene un ángulo, ya vi que tiene una mayúscula, no lo contraten porque es una persona violenta. Y le hiciste más análisis, no, apenas estaba poniendo su nombre, y como su nombre empieza con M y la M no me gustó, ya le dije, ¿sabes qué? No vas a poder quedarte acá. Entonces, tener mucho criterio, tener mucha preparación y acercarnos. Finalmente recuerden que todas estas transmisiones que hacemos son pues con el gusto de difundir, de compartir con ustedes más sobre la grafología, de empaparles de todo lo que está pasando en nuestro centro de estudios, y también de estos temas que creo que vale la pena compartir y hacer públicos, no solo con quien le gusta la grafología o le gustan estos temas de morfopsicología, comunicación no verbal, sino que vale la pena llevarlos al escenario público para platicar de ellos, para entenderlos, para darle un poquito más de luz a la conducta humana, y sobre todo para darnos sensibilidad, ¿no? De que pues todos somos parte de este barco, y todos tenemos algún punto ciego, algún punto de desequilibrio, algún área donde podemos mejorar, donde podemos trabajar, y así como de repente somos amables con nosotros diciendo, bueno, a ver, voy a trabajar en esto y voy a salir adelante, poder observar también a las demás personas, decir, tal vez esta persona justamente está trabajando en este punto que yo hoy estoy censurando. Entonces, antes de censurarlo y cerrarle la puerta, quizá vale la pena acercarme, platicar con él, con ella, y ver si hay otra forma de ayudarle a combatir esos demonios que todos llevamos dentro, para que no solo para beneficio mío como empleador o como pareja o como familia, sino primero para beneficio de él o de ella. Y yo sé que estando bien ella o él, su contexto también va a empezar a cambiar y va a empezar a tener una mejor armonía, ¿ok? Entonces, finalmente por acá, Jocelyn, excelente fin de semana. Semana pasada no tuvimos sesión, tuvimos ahí unos pequeños
compromisos, pero ya estamos de vuelta, nos importaba por eso conectarnos nuevamente, para decirles también feliz Halloween, si van a salir a pedir dulces o si van a estar festejando en sus casas, en sus comunidades, recuerden cuidarse mucho, disfrutarlo también, acercarse a las personas, a las tradiciones, las que sean que les guste, que les inspiren. También para los de 1 y 2 de noviembre, que viene Día de Muertos, si también festejan los dos o si festejan uno solo, disfrútenlo. Recordemos también a estas personas que ya están en otros espacios observándonos, escuchándonos y disfrutando también un nuevo viaje. Si se animan a festejar y a dejar las ofrendas, nos daría mucho gusto por aquí echarles un vistazo a sus ofrendas. Si les van a dejar alguna cartita, pues qué gusto también que nos compartan la grafología de las cartas para ver cómo andan esos textos, que seguramente estarán llenos de amor y de recuerdo. Por lo pronto me despido, muchas gracias por comunicarse, por conectarse, por estar al pendiente de las transmisiones en vivo. Recuerden, todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook, en nuestra cuenta oficial del Centro de Estudios, y las transmisiones también se quedan en nuestra página y las pueden ver en YouTube. Si están viendo en YouTube, déjenlo en los comentarios, suscríbanse también para que puedan estar al pendiente de las próximas transmisiones y de las próximas clases que subimos. Entonces, dicho lo anterior, les agradezco, que pasen un excelente fin de semana, nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.